Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy estamos volviendo a los micrófonos de Planeta Roma después de algunos días. Hemos tenido realmente dificultades en los últimos tiempos para grabar. Nuestro querido Sam Rubio estuvo por su tierra natal, por Lima, Perú, fue a ver a su padre, el señor Rubio, que había estado un poco enfermo y estuvo unos días con él por allá. Un saludo al señor Rubio, que siempre escucha este episodio y que se ha convertido en un romanista más, esta vez extrañamente de hijo a padre, una herencia un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y luego Sam volvió y anda con COVID por allá por casa, así que un saludo a Sam y a toda su familia, que esperemos que se recuperen lo más pronto posible. Y por eso estamos un poco distantes de los micrófonos de Planeta Roma, porque Sam es el que produce, edita y hace todos estos menesteres para que este programa siempre pueda salir al aire y puedan ustedes disfrutar del contenido, de nuestras opiniones, del debate y siempre lo que tenemos algo que decir, porque siempre en la Roma hay algo que decir y siempre hay algo que está pasando, y en los últimos días no ha pasado poco. Es raro que pase poco en torno a la Roma. Incluso en los días de estos de Pascua, en Pascueta, hubieron novedades, Aguar, como ya deben haber leído en todas las redes sociales, y esperemos que sean en las nuestras, en planetaroma.net, la web de referencia para todos los romanistas, que ahí pueden leer todas las informaciones. Y vamos a estar hablando de esto, de calciomercato, vamos a estar hablando de fútbol, que es lo que importa, también lo que está pasando un poco fuera de las canchas. Hay una investigación de la Guardia de Finanzas, vamos a conversar un poco el tema de lo que está pasando en relación a esto y muchísimo más. Hoy tenemos un programa con bastante contenido y por suerte no voy a estar solo en las canchas de Planeta Roma Podcast. Voy a estar acompañado de Mateo Di Mango y desde España también nuestro querido Santi Boy. Así que vamos a una pausa en este programa y enseguida estamos de vuelta para comenzar hablando del Feyenoord Roma, un partido que nos deja con un sabor agridulce tras lo sucedido. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta para conversar sobre lo pasado en The Quip. Y ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, o como ya lo dije así en la introducción del programa, voy a estar acá con mi querido Santi Boy y mi queridísimo Mateo Di Mango. Bienvenido, Santi, ¿cómo estás, amigo mío? Hola a todos y a todas, encantado de charlar con vosotros sobre la Roma y este último tramo final de temporada que creo que nos depara muchas emociones aún. Así mismo, Santi, muchas emociones se vienen por delante y para esto también vamos a estar contando con la opinión de nuestro queridísimo Mateo Di Mango. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá otra vez en la que ya tu casa, Planeta Roma. Encantado, David, como siempre, podéis participar a un podcast más de Planeta Roma y un saludo para ti y un saludo para Santi. Siempre un placer charlar con ustedes.
Y de charla vamos a tener largo y tendido. Pobre San que está todavía convaleciente y va a tener que editar, pero esperemos no llegar a las 2 horas, que es el récord de este programa. Quisiéramos que fuera un programa, yo siempre lo digo en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso, un saludo a todos a nuestros Patreons. Gracias siempre por estar, gracias por el apoyo y recuerden que si quieren sumarse a hacer un Patreon de Planeta Roma, de este proyecto que con tanto cariño hacemos, simplemente desde su teléfono móvil o desde su PC de escritorio, su laptop, acceden desde el navegador a patreon.com/Planeta Roma y ahí encontrarán las ofertas que tenemos, que van desde $1 hasta los $3, que incluye contenido extra, acceso a nuestro grupo de WhatsApp, donde están todos los Patreon y muchísimo más. También pueden descargarse la aplicación para su dispositivo móvil, inscribirse y empezar a formar parte de esta comunidad más activa, porque somos una comunidad bastante grande ya, felizmente, pero de la más activa, de los que ayudan a que este proyecto siga adelante y cuando un día faltemos uno de nosotros, Planeta Roma pueda continuar en el tiempo siendo la referencia en idioma español, en castellano, de nuestra querida amada Roma. Y hecha el paréntesis, yo siempre digo que me encantaría tener que Planeta Roma un día fuera como estas emisoras de radio, más positiva y menos tóxica, porque todos los días la Roma es un equipo que genera muchísimo contenido. Pero bueno, vamos a lo inmediato. Así que Roma 0, Feyenoord 1 en The Quip, en un partido en que, no sé, Santi y Mateo, ¿cómo vivieron ustedes la previa? Evidentemente, Slot y compañía hablaron mucho. Han sido 10 meses muy largos para todo el Feyenoord después de la derrota que sufrieron en Tirana ante la Roma en la final de la Conference League. Ha sido muy largo para ellos, no lo han superado y no sé si algún día lo superen. Y en la previa se habló muchísimo, ha habido de todo. Estuvimos comentando ayer en el show del medio tiempo las circunstancias que se dan. Sigue muy caldeado el ambiente en cuanto a tifosería y tifo organizado se refiere. Van a viajar los ultras del Feyenoord a Roma, ya lo han comunicado. Han sido avisados los hoteles y la capital italiana de que van a viajar un grupo de los tifosi de los ultras del Feyenoord, que se han hermanado con el Napoli, una situación que a mí me preocupa bastante teniendo en cuenta los últimos tiempos. Dicho esto, el ambiente ha sido bastante caldeado, se ha hablado mucho, ha habido muchas expectativas en torno al partido, pero mi sensación, Santi Mateo, es que era un partido ganable, bastante, un partido donde la Roma jugó bien, con sus límites claramente, y el mayor límite y el que más nos ha golpeado durante toda la temporada es el gol, el gran problema, la toxicidad. El título de este episodio es La Roma y una historia tóxica con el gol, porque realmente es increíble. Leí un tuit de Santi esta mañana a un seguidor que le decía que la Roma jugaba bien y perdía, pero un día disparamos una sola vez a puerta y encontramos el gol, otro día disparamos bastante, nos acercamos bastante al gol y no llega, como el partido contra el Feyenoord, donde de hecho la Roma se convierte en el equipo con más disparos a los palos contando todas las competiciones y entre todos los equipos de las 5 grandes ligas europeas con 26. Es increíble lo que hace la Roma, ¿no? Y esto se notó sobre todo en el partido de ayer. Mi sensación es que se jugó bien, que se pudo ganar y que el Feyenoord no es ese rival que tan temible como esperábamos en la previa, siendo líder de la Eredivisie, todo lo que se había hablado, de un equipo que juega positivo, que a pesar de los cambios y las ventas, porque es un equipo que dejó ir a bastantes jugadores, algunos a la Premier, pienso en Sinistierra o Marco Senesi, que para mí eran jugadores de mucha más calidad que los que tienen hoy y metieron mucho más presión a la Roma en Tirana que en el partido de ayer, y es la sensación de que me queda, que era un partido ganable ante un rival que no es tan potente o tan temible como quizás pudo ser en Tirana, Santi. Bueno, yo coincido en cierta manera con lo que comentas. Creo que había miedo de forma generalizada en la afición romanista, entre los cuales me podría llegar a incluir, esperándonos un Feyenoord que nos pusiera las cosas más difíciles de lo que realmente luego sucedió en el terreno de juego del estadio neerlandés. El Feyenoord este año
en lo que va de 2023 tan solo ha perdido el partido de hace justo una semana en semifinal de Copa neerlandesa ante el Ajax, en el que perdió tan solo por un ajustado 1-2. Es el único partido que ha perdido. La Liga la tiene prácticamente ganada, a falta de 6 jornadas, si no recuerdo mal, son 8 puntos de ventaja sobre el Ajax. Es evidente que esas estadísticas, esos datos, generan ruido, y el ruido que generan es positivo para ellos y te hacen estar mucho más alerta que en cualquier otra circunstancia. Pero creo que lo que se pudo ver durante los 90 minutos del partido de ida de esta eliminatoria nos devuelve un poco a la realidad, y la realidad es que la Roma tiene la capacidad de establecer un contexto de partido en la mayoría de los encuentros que disputa. Consiguió Mourinho que, igual que en la eliminatoria de la Real Sociedad, que te diría exactamente lo mismo, creo que la encarábamos pensando, cuidado, estos son muy buenos, y sin embargo la Roma de Mourinho fue capaz de plantear una eliminatoria de mínimos, una eliminatoria de pocas ocasiones, de pocas oportunidades, y de intentar aprovechar las que nosotros tenemos y defender bien el área como nosotros sabemos hacer. Y creo que así se dio el partido de ida y que así se dará el partido de vuelta. Exactamente, de acuerdo contigo, Santi. Podemos decir entonces que el plan, al menos que hemos visto, es llevar un poco, se ha logrado un poco en estas eliminatorias que hemos visto con Salzburgo, Real Sociedad y ahora con Ajax, llevar un poco la eliminatoria al terreno que quiere la Roma, más allá del resultado. O sea, yo creo que se jugó un poco más a lo que quería la Roma y también lo esperado por esta sed de venganza insaciable del Feyenoord, presión alta, intentar ir a por el resultado. La Roma armó bastante buenos contraataques, se podría decir, llegó con oportunidades. Se puede decir que el partido se jugó un poco a lo que quería la Roma. David, es que en ese sentido te doy un dato, es comparar quizás uvas con peras o con manzanas, son elementos diferentes. Pero la Roma en Serie A lleva 39 tantos anotados en 29 jornadas. 39 en 29. El Feyenoord, en la Eredivisie, lleva 67 goles en 28 jornadas. Es evidente que nos enfrentamos a un equipo que sí que se le caen los goles. Sin ir más lejos, Santi Jiménez es el paradigma de todo ello, el jugador mexicano, exjugador de Cruz Azul, si no recuerdo mal, fichado este año y debutante en competición europea con la casaca del Feyenoord, y lleva muy muy buena racha goleadora. Se le están cayendo los goles de los bolsillos, si no recuerdo mal son 43 partidos, 23 goles en todas las competiciones que ha disputado en esta temporada, y pese a ser un delantero de mucha envergadura y de apariencia torpe en algunos movimientos aún, es cierto que tiene 21 años y que probablemente sea capaz de dar un salto de mayor nivel, no tanto como lo que se viene hablando a día de hoy, bajo mi criterio, que se habla para equipos élite. Yo creo que es demasiado temprano para ello y que no ha demostrado suficiente, pero es evidente que es un jugador en una racha muy positiva. Sin embargo, ayer, en el partido disputado en The Pip, estuvo desaparecido en cierta manera en cuanto a la faceta goleadora o en cuanto a la faceta de ver portería rival y mostrar su disparo o su envergadura por alto para conseguir remates. Aprovechó o hizo muy buenas funciones para el equipo, pero en área rival no tuvo su día, y no tuvo su día por la forma en la que la Roma juega, y la Roma consiguió dominar el partido, siempre bajo mi punto de vista, desde ese aspecto. Y no vimos algo. La Roma nos está encerrando atrás, pero ni en el partido de ida de estos cuartos de final de Europa League, ni en los últimos partidos de competición doméstica. En este 2023 la Roma ha dado un claro paso al frente en la altura de la línea defensiva y el centro del campo, y las presiones son más altas, y si bien se sigue defendiendo muy bien el área, también se sale un poquito más de ella. Quedándome con esto último que dice Santi y Mateo, agrego a lo que dice Santi que además no sé si podrán, Santi, después verificarme el dato. 21 goles creo que tiene el Feyenoord en Europa League, que es el equipo, al menos hasta que comenzaron las eliminatorias de este jueves, el que más goles había anotado. Incluso venía creo que su récord
en eliminatoria europea ante el Shakhtar le hizo 7, si no estoy mal. O sea, era un equipo que ofensivamente se le dan los goles, o sea, y la Roma lo limitó. Y pensando en que la Roma, por ejemplo, contra el Torino tampoco se escondió, jugó, intentó proponer, ir arriba, ante un equipo como los de Juric, que presionan, que corre, que son probablemente uno de los equipos, desde que Juric dio este salto de calidad como entrenador en los banquillos con el Verona, sus equipos son de los que más presionan en campo rival. La Roma no se escondió, lo intentó, buscó, y pensando en esto, a José Mourinho cierra la conferencia de prensa post partido, Mateo, con una pregunta sobre el once inicial. ¿Por qué Gini Wijnaldum al banquillo y por qué Lorenzo Pellegrini titular? Visto lo que he visto después que pasó con el penal, él dijo que no. Santi hacía un hilo muy bueno en Twitter comentando todo el partido y hacía referencia a la situación. Yo les doy mi punto de vista. Yo creo que aplicó la misma fórmula que aplicó con Andrea Belotti este fin de semana contra el Torino, este último fin de semana contra el Torino. Había muchas emociones involucradas en aquel partido contra el Torino para Andrea Belotti, como lo había para el Feyenoord con Gini Wijnaldum, y creo que por aquí va la elección inicial. José Mourinho le dijo a los periodistas que hicieran la tarea, que investigaran, y vamos a hacer un poco esto nosotros desde este lado, un poco a la distancia. ¿Cómo viste el once inicial, Mateo, partiendo de que la Roma es un equipo que ha ido a proponer más, a presionar un poco más arriba, ha adelantado las líneas, y no ha sido ese equipo extremadamente defensivo que sí vimos quizás hasta noviembre con el parón FIFA, y quizás después en alguna menos circunstancia, ¿no? Porque incluso contra un Napoli en enero, que era probablemente el equipo más en forma de Europa, hoy ya no tanto, sobre todo hablando desde el juego y desde la forma de sus jugadores, se fue al Maradona a proponer y a buscar el resultado. No llegó, pero se fue a buscarlo, por poner un rival duro que hoy todos hablan, que es un paradigma para el propio Slot, el parlanchín Slot, técnico del Feyenoord, que habla mucho de ver al sitio, al Napoli y tal. ¿Por qué Gini Wijnaldum para ti y no banquillo y Lorenzo Pellegrini titular? ¿Cómo viste el 11 titular partiendo de ahí? Para mí hay dos motivaciones muy fáciles. La primera ya la dijiste tú, es el equipo donde debutó el neerlandés, es un aficionado al Feyenoord, Gini Wijnaldum, lo sabe todo el mundo, lo ha confirmado él en la rueda de prensa cuando ha hablado esta semana, y claramente, como tú dijiste, si lo aplicó para Belotti, claramente lo iba a aplicar también para Wijnaldum, y sabemos cuánto para Mourinho sea importante la gestión emocional de los partidos de cada uno de los futbolistas, y yo creo que esta fue una de las primeras claves. La segunda, yo creo que sea una clave táctica, o sea, sabemos que al Feyenoord le gusta muchísimo tener el balón entre los pies, intentar de abrir las defensas adversarias con la posesión del balón, con verticalización en las bandas, con sobreposiciones, y entonces la Roma, que tenía que jugar en contragolpe, aprovechando de la calidad de sus jugadores, Mourinho quería dos jugadores de calidad como Dybala y Lorenzo Pellegrini, para intentar tener un poquito más la pelota cuando se tenía que salir y, como dijiste tú, intentar estar un poquito más en el área adversaria. Eso explica también a Matic y a Cristante para recuperar y hacer este filtro, sobre todo el serbio, pero Cristante también lo demostró, de tener este pie para lanzar a los dos 10, entre comillas, que serían Pellegrini y Dybala, y después aprovechar también la velocidad de Tammy Abraham. Yo creo que era el plan de la gara. Después todo el mundo sabe lo que pasó, o sea que Dybala se lesiona después de muy pocos minutos y no se puede tener a disposición su talento. En los pocos minutos que jugó lo vimos hacer 3 o 4 jugadas encantadoras que le permitieron a la Roma de abrir un espacio grande, que después fue... esos balones en la profundidad y la verticalidad fueron atrapados por las defensas del Feyenoord, pero este era el plan de gara. Después a Pellegrini le pasa esto y sabemos que Mourinho necesitaba a Wijnaldum. Así que para mí el plan de gara era intentar defender, como había dicho Santi, como has dicho tú, David. Sabemos que ese es un poco el ADN de la Roma, intentar de sufrir, entre comillas, y tampoco se sufrió mucho, y después intentar de este contragolpe con calidad, y al final, pero los dos hombres que tenían que tener esta calidad, uno por lesión y otro por cuestiones técnicas, tácticas, psicológicas, simplemente una jornada bastante mala, no hicieron esto, y entonces después nosotros tuvimos al Shaarawy, que no entró mal,
hizo unos primeros minutos bastante buenos donde se insertó bastante bien, pero después desapareció del partido, y a Wijnaldum, que para mí no jugó tan bien, perdió balones bastante fáciles y no estaba en el ritmo del partido. Después, el problema de la delantera, que debería ser esta referencia central donde se gestionan balones, se para el balón con la cabeza y se intenta que suba el equipo. Ni Tammy Abraham ni Andrea Belotti fueron capaces de hacer esto. Así que yo creo que, a pesar de todo esto, de la jornada mala de la delantera de la Roma va ahí y crea 3 ocasiones claras, que son el penal, el disparo de Ibáñez, el travesaño de Ibáñez, y el Shaarawy, que solo en el centro del área manda el balón prácticamente en falta lateral, tampoco en córner. Y así creo que 3 ocasiones claras, y el Feyenoord, para mí la única ocasión clara que tuvo fue la del gol, donde se podía hacer mucho más defensivamente, con Zalewski que se pierde el hombre, aunque lo quiero justificar porque quiero siempre acordar que no es su posición. Spinazzola, que con un paso adelante está demasiado lejos del delantero y no hace el paso adelante para ponerlo en fuera de juego, y Rui Patricio, que para mí podía hacer un poquito más. 3 errores de defensa que te llevan a este gol bastante afortunado del Feyenoord, donde llega este balón afuera del área y de manera perfecta y entra en la portería. Y entonces digo, a pesar de todo esto, de la jornada mala y de la mala suerte, quedamos 1-0, habiendo creado 3 ocasiones afuera de casa en el DQIP. Yo creo que no es todo malo, aunque se sufre mucho por el resultado y por cómo ha llegado. La rabia es mucha, pero analizando en frío, con la cabeza después de un día, yo creo que se puede estar bastante satisfecho de la prestación, a pesar de todas estas condiciones y factores que tuvimos que contextualizar. Antes de entrar en analizar a la figura de Lorenzo Pellegrini y su temporada, porque es un tema que se impone, les hago una pregunta, ¿no? Y Mateo Santi mencionaba 2 nombres, Zalewski y Spinazzola. A mí me dio la sensación de que la Roma pudo tener muchas más oportunidades por fuera, o sea, hubo más espacios por fuera, y creo que Zalewski los aprovechó un poco más, Spinazzola no tanto, y José Mourinho hacía un poco referencia a esto. Él pensaba poner al Shaarawy por la banda en algún momento por Spinazzola, al final termina poniendo a Zeki Celik, y seguimos con el problema, más allá del gol, con el problema de los laterales, ¿no? Y en el fútbol, cómo te acercas al gol es creando ocasiones y un esquema, como ya hemos hablado tantas veces en este podcast y en esta temporada sobre todo, cuando juegas con línea de 3, con 2 carrileros largos, necesitas que ellos aporten. A veces siento que se toman malas decisiones por los jugadores en el campo y sobre todo por los extremos. A la hora que pisan por rival, deciden mal a la hora de centrar o de correr o de encarar o de recortar o de hacer un toque. ¿Cómo se soluciona esto, Santi, Mateo? ¿Cómo se soluciona? O sea, no tenemos muchas opciones a disposición. Castro está fuera, Viña se fue, hay lesiones en ataque, probablemente Dybala, aunque no se han hecho en este momento que estamos grabando el episodio, viernes 14 de abril, 2:30 de la tarde, hora de Miami, 8 de la noche, 8:34 de la noche en Europa. Los exámenes se van a hacer el sábado para Paulo Dybala, porque había un poco de hinchazón. Se habló primero de una lesión en la ingle, después del aductor, en fin. Lo cierto es que no ha habido un diagnóstico definitivo ni claro del tiempo de recuperación. Parece algo muscular. Para Tammy parece una luxación, descartada la operación completamente, no como para Solbakken, que es una situación similar, pero una recaída. Y el resumen es que hay pocos jugadores para disposición. El Shaarawy probablemente no va a poder ahora de momento ser un aporte por las bandas. Y la pregunta es ¿cómo solucionamos esto? Y además, ¿se entrena en la toma de decisiones? O sea, ¿se puede influir en la toma de decisiones de José Mourinho de los jugadores, o es algo del plan de juego que te lleva a tomar ciertas decisiones incorrectas? Santi. Bueno, yo creo que son diferentes situaciones que se solapan entre sí. La primera de ellas, creo recordar que en un programa ya de hace algunos meses, hablando contigo y con Sam, os comentaba aquello que sí que se tiene en cuenta en el baloncesto, que es la calidad del lanzamiento. Es decir, no es lo mismo un lanzamiento punteado
que un lanzamiento solo, que sea desde la línea de 3 puntos, ¿no? Y en el fútbol no existen estadísticas de este estilo. A cierta manera sí que se evalúan los expected goals, pero me gustaría conocer personalmente ese algoritmo que lo contempla. Pero sí que considero que la Roma a nivel ofensivo no limpia bien sus jugadas. Está fenomenal hacer muchísimas ocasiones de gol, ¿no? Ahora con el reciente despido de Graham Potter en el Chelsea, se comentaban muchas estadísticas como 150 lanzamientos a portería en los últimos partidos y tan solo 5 goles, algo así, hablo de memoria. Pero de todos esos lanzamientos, ¿cuáles eran realmente propicios para acabar en gol? Porque si tú disparas desde 24 metros de distancia, las probabilidades de anotar un gol es bastante bajas. Sin embargo, sube la estadística. He lanzado un tiro más a puerta. Entonces, en este sentido, yo creo que la Roma carece de recursos individualmente buenos y de muy buen nivel, salvo Dybala, para limpiar mucho mejor las jugadas y para que estas jugadas ofensivas realmente puedan reproducirse en goles anotados. Necesitas inspiraciones como las que Lorenzo Pellegrini tiene de tanto en cuanto, salvo esta temporada, que no los hemos encontrado. Las 2 temporadas anteriores recuerdo que empezó tremendamente bien la temporada y que la acabó bastante peor, o la temporada completa del año pasado, pero sobre todo el segundo tramo de la misma, la segunda parte de la misma de Tammy Abraham. O tienes jugadores inspirados o necesitas jugadores de calidad, como es el caso de Dybala. Sin ello, yo creo que el plan de juego de la Roma es defender muy bien, conseguir que el rival no genere ocasiones de gol y a partir de aquí aprovechar ciertos espacios. Pero tengo muchas dudas de que realmente se trabajen ciertos automatismos para generar estos espacios, ¿no? Y me explico. Por ejemplo, hubo ciertas jugadas que yo, desde un punto de vista, creo que la sustitución de Pellegrini también tiene algo que ver en esto, en la entrada de Wijnaldum. Durante el primer tiempo, la Roma no conseguía frenar ciertos ataques del Feyenoord de forma consecutiva y repetitiva, de tal forma que los tres delanteros neerlandeses, todos ellos tenían cierta movilidad. Jahan Baks y Idrissi abrían a sus pares, que son Ibáñez y Mancini, por las bandas, y Santi Jiménez, que antes os comentaba que cara a portería no estuvo muy lúcido, pero sí que lo estuvo moviendo. ¿Moviendo a quién? A Chris Smalling. Lo sacaba de zona, generaba un espacio que atacaban muy bien, por ejemplo, Szymanski, que fue un jugador con muchísima movilidad. Biefer, el autor del gol, le cubría muy bien las espaldas a Kokchuk, que realmente fue el mejor jugador del partido para mí, para el Feyenoord, no quizás a nivel estadístico, pero sí a nivel de impacto durante los 90 minutos. Y de esa forma conseguían que, sacando la defensa del lugar o abriendo los 2 centrales y sacando a Smalling de la zona, conseguían atacar en profundidad por ahí. Y sin embargo, jugadas de este estilo a la Roma le veo bastante menos. Para mí se traducen mucho más en inspiración individual. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, es cierto que son características diferentes, pero mientras estuvo Abraham en el terreno de juego, Abraham sí que es un jugador que tiene mucha más movilidad, que viene a recibir, te deja el balón de cara y luego se mueve. Es decir, te intenta sacar y generar dudas al defensor, porque si el defensor te sigue, genera un espacio atrás, si decide no dejar ese espacio, te permite recibir y que por lo tanto tengas superioridad en el centro del campo, donde Abraham en este caso recibiría el balón. Belotti es un jugador totalmente diferente que no viene a recibir de forma habitual, busca más un remate en el área y abarca bastante menos campo del que sí que hace el delantero centro inglés. Entonces yo creo que en muchas ocasiones en los equipos de Mourinho la parte ofensiva radica más en una calidad individual que en unos automatismos trabajados. Y esa calidad individual no existe en la Roma. No está, salvo Dybala. Y tampoco está en los laterales que tú comentabas. Nicolás Zalewski es un jugador eminentemente ofensivo por formación. Y se nota, busca mucho más centro, busca mucho más golpeo directo a portería. Genera más ocasiones de gol, genera más goles esperados. Pero, sin embargo, sufre mucho en defensa. ¿Quién sufre también mucho en defensa? Spinazzola.
El problema de Spinazzola para mí en la faceta ofensiva o en la parcela ofensiva es el poder de decisión que tiene, que pese a golpear relativamente bien y centrar con la pierna izquierda, muchas ocasiones acaba recortando para buscar su pierna buena, que es la derecha. Y ahí pierde segundos que son muy valiosos para hacer centros muchísimo más limpios para sus compañeros. Yo creo que es calidad individual, y esa calidad no solo técnica, sino también intelectual en cuanto a la lectura del juego. Mateo, entonces, ¿cómo lo ves tú? Igual, hace unos días decía Capello, o sea, le preguntaban a Capello en una entrevista con el Mensajero que si era verdad eso que decía José Mourinho, que la diferencia en el fútbol o en el juego específicamente la hacen los campeones. Él argumentaba que, por ejemplo, no es lo mismo, o sea, para ya pensando en clave de ganar, no es lo mismo tener campeones que enfrentar un equipo que juega muy bien, que está muy bien organizado, pero que si además tienen jugadores campeones, crack, estos jugadores que marcan la diferencia, es más fácil todavía ganar. O sea, ¿cómo lo ves tú en cuanto a lo que estábamos hablando sobre la toma de decisiones y la calidad individual, y sobre todo hablando en este caso de los exteriores que nos han golpeado muchísimo y que evidentemente ya hace algunos días se hablaba en la prensa en torno al club que Thiago Pinto estaría pensando no si ofrecer la renovación a Spinazzola. Ya este viernes salían otros rumores sobre fichajes en la banda derecha, Chelik no termina de encajar. O sea, ¿cómo ves esta situación de la toma de decisiones, de la calidad del jugador y en sentido general? Claro que a todo el mundo le gustaría tener a Haaland, a Mbappé, a Bernardo Silva y a todos los jugadores que vimos en esta Champions. A todo el mundo le gustaría, pero hay que quedarse con lo que hay. Pero para mí, yo creo que el problema principal está en las bandas, seguramente, con Spinazzola y Zalewski. Spinazzola, yo creo que este año hizo el partido con el Salzburgo y poco más. No me acuerdo muchísimos partidos donde Spinazzola fue uno de los mejores en campo. Y Zalewski para mí está fuera de posición, que él no es un lateral, y está fuera de posición porque él empieza como lateral izquierdo, donde se había acostumbrado, y tiene que irse en la derecha, porque Spinazzola, aunque lo hace toda la vida y es derecho, no quiere con 30 años ponerse a la derecha, y lo tiene que hacer el niño de 20 y poco años. ¿Por qué? Porque Spinazzola tiene su capricho. Yo eso no lo entiendo de verdad. Yo lo que haría en este momento es poner a Zalewski en la izquierda y a Selic en la derecha. Porque también un jugador como Rick Karsdorp, porque con todo lo que ha pasado, era y es un jugador muy importante para Mourinho, técnicamente, defensivamente y también a nivel de carisma. Porque si acordamos la conference de Karsdorp el año pasado, Karsdorp es fundamental para pasar de ronda contra el Vitesse, que manda este centro para Tammy Abraham, bastante preciso, y contra el Bodo es uno de los jugadores, cuando se necesitaba este empuje emocional, era uno de los jugadores que más alentaba y más estaba con los compañeros. También en la semis se gestionó bastante bien un equipo que utilizaba mucho las bandas como el Leicester, y en la final hizo el suyo. Hay que acordar también que respecto al año pasado se ha infravalorado mucho la pérdida de dos jugadores como Mkhitaryan y Sergio Oliveira, que tenían verticalización y cerebro en el medio del campo para buscar estas soluciones. Y este año tenemos a un jugador como Matic, que muchas veces se ha inventado esto, pero Matic en su equipo nunca tuvo que hacer este trabajo. Matic era un jugador que recuperaba el balón y de manera limpia lo devolvía a sus compañeros. Este año, gracias a su experiencia y su enorme calidad de inteligencia táctica y de leer el juego, ya lo está haciendo un poco más, porque tiene que hacerlo. Lo mismo para Cristante, que todo el mundo nosotros estamos acostumbrados a verlo ahí, está jugando también muy bien, pero Cristante no, cuando viene fichado desde el Atalanta estaba totalmente en otro rol. Cristante era muy bueno a insertarse en el área y a marcar goles. El año que la Roma lo ficha, Cristante marca 12 goles con Gasperini, y los dos están jugando en algo que nunca han hecho en la carrera. Bueno, Cristante ya está más acostumbrado de algunos años, pero no es algo que le compite a los dos.
Yo creo que con un simple cambiamiento de Zalewski en la izquierda ya podemos ver que tenemos más soluciones, se siente más a gusto, está más cómodo y podemos ver también, analizando la conferencia del año pasado, la primera asistencia para Zaniolo contra el Bodo llega del pie de Zalewski en la banda izquierda, el gol que anota Lorenzo Pellegrini en Leicester es una asistencia de Zalewski y, por ejemplo, si analizamos el derby de vuelta del año pasado, Zalewski se come a Felipe Anderson sin miedo y defensivamente es perfecto. Para mí lo sufre un poco más y yo creo que un jugador tan rápido y explosivo como Ibáñez le podría beneficiar a los fallos defensivos que tiene el polaco, porque claramente, como dijo Santi, es un jugador ofensivo y se ve, nace como jugador ofensivo y tiene esta impostación. Y para mí, a pesar del gol que encaja la Roma, donde él viene regateado, para mí fue uno de los más propositivos, intentando regatear, empujando el balón hasta el último minuto, con la cabeza levantada, intentando buscar soluciones. Para mí fue uno de los mejores de Zalewski, a pesar del gol encajado. Yo creo que se podría aprovechar de sus habilidades en la izquierda, donde se siente más cómodo, y quitar en este momento un jugador que en su rol natural, en su posición natural, defensivamente no es nada bueno y ofensivamente, como dijo Santi, te hace perder muchísimo tiempo, muchísimo segundo valioso para buscar su pierna buena, que es la derecha, y al final se pierde un segundo precioso, ¿verdad? Y si tiene que perder todo este tiempo, yo no entiendo por qué no puede jugar en la derecha, donde tendría la pelota ya ahí y intentaría el centro. Eso yo no lo entiendo. Después vemos que en el bloque derecho, jugadores como Mancini y Cristante, que son lo que deberían ayudar en laterales, son un poco más lentos o tienen menos experiencia respecto al bloque Ibáñez y Matic, y un jugador con experiencia más defensiva como Selic, en este momento donde Spinazzola está así, para mí podría ser la solución. Y repito que yo ahora me hubiera gustado muchísimo tener a un jugador como Rick Karsdorp, pero la mala suerte, bueno, sabemos que Roma con las rodillas estamos bastante acostumbrados a tenerlas, pero es un jugador que me hubiera gustado mucho por carisma, técnica y actitud, a pesar de todo lo que pasó con el Sassuolo y nada, y todo lo que tuvo que hacer para integrarse y eso. Pero yo creo que ya el problema en las bandas se podría solucionar simplemente quitando esto. Después estamos de acuerdo que las soluciones de adelante, la calidad, los disparos, esto es todo verdad, pero si no tenemos desde atrás, porque los tres defensas no tienen ni uno el pie para impostar, y los laterales que no pueden hacer nada, y los mediocampistas que están más pensando a defender y a filtrar las ofensivas, ahí claro que no tenemos nadie que va a crear algo, pero estamos también acostumbrados al equipo de Mourinho, que siempre lo ha hecho así. Un jugador como Wesley Sneijder hace un año fantástico y tiene un súper delantero como Milito. En el Madrid tenía a jugadores como Di María y Özil, que se inventaban literalmente goles solo, y a rematador como Benzema o Ronaldo, que nunca fallan. El año pasado pasó un poco esto, un poco con Pellegrini, un poco con Mkhitaryan, que sabían cómo encajar, y habíamos un Tammy Abraham que marcó 27 goles. Este año esto no está pasando, hay que buscar otras soluciones. Y para mí hay que empezar desde atrás. Yo, David, si me permites, sí, la línea de lo que comenta Mateo, coincido bastante y siempre he hecho hincapié en esto. Creo que Rick Karsdorp es un jugador valioso para la Roma con la actual plantilla en el equipo de Mourinho, básicamente por su calidad a la hora de hacer lecturas. En este 2023, una de las variantes tácticas que no ha tenido continuidad, creo que por la baja del neerlandés, fue que aguantaba mucho más la posición, sabía en qué momento subir y en qué momento no hacerlo en la parcela ofensiva, dándole muchísima más libertad por el costado contrario, por el costado opuesto a un Spinazzola, que lo único bueno que le veo a día de hoy es el cambio de ritmo que tiene. El problema es que muchas veces él mismo acaba por perderlo. Yo no coincido con las lecturas de un Spinazzola similar al que se vio en la Eurocopa con Italia, o un Spinazzola determinante en los partidos. Creo que las estadísticas son muy, muy engañosas y un jugador muy desequilibrado. Coincido con Mateo en todo lo que ha dicho sobre él. Y la bajada de Karsdorp yo creo que nos lleva a perder cierta variante en ese sentido, en la que tú podías tener una defensa cerrando de 4 en momentos dados y ganar un jugador en profundidad buscando el espacio, aprovechando también
pues un desplazamiento largo que tiene Mancino, que tiene Cristante y que a día de hoy no exprimimos porque no tenemos la posibilidad de buscar esa profundidad. En el partido contra el Feyenoord, el equipo neerlandés sube los laterales. Muchas veces sí que nos atacaron de forma simétrica, siendo Idrissi el jugador que ocupaba el costado, pero el lateral derecho era quien subía. Entonces yo entiendo que tenga que haber cierta vigilancia, pero también entiendo que tengas que correr ciertos riesgos, compensar y bascular tu línea defensiva y de centro del campo para buscarle las cosquillas al equipo rival. ¿Hasta dónde tú quieres coger ese riesgo, no? ¿Quieres tomar ese riesgo? En lo que yo atacaría al lateral, en este caso derecho del Feyenoord, para buscar esa profundidad y unas mayores oportunidades de cara al gol, como antes os decía, muchísimo más limpias. Porque el partido cambió mucho con el gol. El cambio de Wijnaldum y Pellegrini para mí estuvo bien hecho desde una perspectiva de lo que necesitaba el partido y de lo que te pedía el contexto del mismo, y es que Pellegrini, como dijo Mourinho, no estaba ganando duelos, es que no estaba yendo ni siquiera en las disputas, y en ese sentido la Roma sufrió mucho en el primer tiempo para defender las segundas jugadas, centros laterales, balones parados, que el rechace siempre caía a los pies de los jugadores locales y nunca los nuestros. Y en ese aspecto yo creo que no estuvo mal tirada la opción de Wijnaldum, pero muy probablemente fue el peor partido de Wijnaldum con la camiseta de la Roma, que ya es decir, porque hasta el momento del gol no tuvo cierto impacto en esto que yo creo que es lo que se deseaba. Además, en el gol yo creo que se hunde, el jugador que marca es el jugador sobre el que debería estar encima, y él le concede ciertos metros importantísimos para que pueda conectar ese disparo final. Y luego el contexto de partido gana, porque cambia totalmente, porque la Roma se ve obligada a hacer ataques en estático, y en estático Dybala y Pellegrini probablemente sean los más determinantes del equipo, y no los tenías en el terreno de juego. Tenías a un Wijnaldum que durante el segundo tiempo, después de anotar el gol el Feyenoord, se le vio absolutamente tosco y pesado para darle la continuidad al juego del equipo. Es decir, cada vez que el balón llegaba a sus pies, hacía un exceso de toques que ralentizaba el juego. Cuando tú tienes dos jugadores apostados en los laterales para abrirte el campo, tú la amplitud ya la tienes dada, que es algo que yo siempre he valorado mucho de Karsdorp. Sabe en qué momento subir, en qué momento no subir, en qué momento guardar la ropa, cuando te viene a defender, y cuando su obligación es simplemente dar amplitud para arrastrar la defensa, las vigilancias y por lo tanto generar espacios por dentro. Esto los actuales carrileros no lo hacen, no tienen ese tipo de lectura, y ojalá Zalewski la vaya ganando con los años. Pero para que Wijnaldum pueda sumarse al área, necesita jugadores que quieran el balón, y en este caso no ser él, y tuvimos la necesidad de pasar por él. Y aquí el cambio creo que no nos salió bien. Creo que el propósito era el que os he comentado. Creo que por dónde fue el partido, dónde derivó el partido, nos salió mal. Una más de las que nos salió mal ayer, aparte del penalti, aparte de las lesiones, pero en definitiva el problema es que Mourinho mira en el banquillo, no tiene de dónde tirar, no tiene calidad diferencial para ganarte eliminatorias europeas de últimas instancias o competir en Liga de Campeones, ¿no? Ojo, no quiero decir que no se pueda remontar esta eliminatoria, estoy convencido que lo haremos. Sí, ahí vamos para ya cerrar este bloque que hemos hablado del Feyenoord Roma. Mi sensación es que se puede remontar, que es remontable el partido y la eliminatoria en el Olímpico, que recién leo que ya se han puesto a la venta las entradas de Destiny Nord, que era la grada destinada que se le iba a dejar a los hinchas del Feyenoord, que no van a viajar, no van a estar en el estadio, pero como habíamos comentado al inicio, parece que van a hacer el viaje aunque no puedan viajar, y armar un poco de lío fuera del estadio. Esperemos que no pase nada grave. Serán 6.000 entradas más a disposición de los hinchas romanistas para el Olímpico. Mi sensación, Santi y Mateo, es que la eliminatoria es remontable. O sea, yo siento que se puede remontar. Luego, el entramado del partido y las situaciones y el contexto, como lo decía Santi, la Roma es capaz de crear un contexto para cada partido diferente al anterior, y se verá, pero la sensación que queda
Y yo creo que también la sintió José Mourinho leyendo y escuchando su declaración, y también la de los jugadores, es que es una eliminatoria remontable. ¿Cómo la ves tú, Santi y Mateo? Absolutamente remontable. Estoy convencido de que la Roma va a superar al Feyenoord y estar en semifinales de Europa League. No me cabe la más mínima duda. Y os lo decía antes, el Feyenoord, a mí hay una cosa que no me gusta, y es jugar a blancos y negros, ¿no? Como hizo Arne Slot diciendo, no me gusta Mourinho, yo soy de Guardiola. Pues oye, no tiene que ser Guardiola o Mourinho. ¿Qué pasa con Tuchel? ¿Qué pasa con Klopp? ¿Qué pasa con Nagelsmann? ¿Qué pasa con Mauricio Sarri, con Allegri, con Conte? No hay más entrenadores en este mundo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ese juego. Ellos decidieron en ruedas de prensa a tirar por ese lado, pero lo que sí que está claro es que Slot se declara fan de un tipo de juego que él lo intenta practicar con laterales altos, con mucha movilidad. Szymański muy libre jugando en campo rival, y Kokchu siendo el eje principal, el eje clave de este equipo. Yo creo que la Roma sí que es capaz de ponerle una marca mucho más férrea a Kokchu para limitarlo, y lo dicho, es que es un equipo ofensivo el Feyenoord, y disparó 2 veces a puerta en el partido de ida. Se jugó a lo que quiso la Roma, y si llega a anotar el tanto Pellegrini desde el punto de penalti, todo habría cambiado, y lo ha dicho Mateo también. Tuvimos la de Ibáñez, tuvimos la del Shaarawy, tuvimos diferentes opciones de gol bastante más claras, o al menos esa es mi sensación, de las que tuvo el Feyenoord en gran parte del partido, con lo cual creo que pese al resultado, la eliminatoria la superaremos. Yo también estoy bastante convencido, no sé si la superaremos, pero estoy convencido que se puede, que tenemos los medios técnicos y sobre todo una cancha con 70.000 personas pronta a ser el infierno para este equipo. Y yo creo que este es un factor, porque yo creo que después que falla el penal Lorenzo Pellegrini, el partido cambia también a nivel psicológico. Ya habían empezado intentando de disfrutar y aprovechar del aliento de su afición con el Feyenoord, y fue algo que le ayudó bastante para mí, sobre todo después del penal donde cantaron y le dieron coraje, y por eso lograron este gol fatigando mucho, que le costó mucho hacer este gol y encontrarlo a pesar de todo lo que pasaba, que era a favor, como el penal fallado y la afición. Así que yo creo que en Roma, con 70.000 personas que van alentando al equipo de casa claramente, y quizás con un poco más de suerte en el campo, porque también hay que recordar, es verdad que Lorenzo falla este penal y se va en el palo, pero 5 milímetros más, de verdad, que había entrado 3/4 del balón en la portería y un cuartito se va allá y la Roma marca su gol. Un poquito más de suerte también se necesita, como en todos los campos de la vida, especialmente en el fútbol. Y sobre todo con Dybala, yo creo que con Dybala a los 90 minutos, bueno, no es una novedad, pero el nivel de la fase ofensiva de la Roma es otra cosa con Dybala en el campo. Yo espero de poderlo tener 90 minutos, todavía los exámenes no se han hecho. Filtra un poquito de optimismo porque parece que es un poco es una inflamación y no es nada de grave a nivel muscular. Yo espero eso, sería muy importante tener a nuestro Paulo para este partido de vuelta, que sería el más importante de la temporada. Se puede hacer porque, como ya lo dijimos antes, como acaba de decir Santi, se vio una superioridad donde nosotros tuvimos más ocasiones que ellos y ellos tuvieron más suerte que nosotros, y esto no es algo que estoy diciendo porque claramente soy de la Roma, sino es algo que se puede ver también de la estadística. Yo creo que el expected goals del Feyenoord es como un 0,7, mientras el expected goals de la Roma es algo como 1,8 o algo así. Ahora sí, estoy diciendo eso muy aproximadamente, no me acuerdo bien, pero es algo así, es casi el doble. Y eso en el Olímpico se puede hacer. También yo creo que de verdad, sobre todo en esa noche de Europa, que afortunadamente de aquí a 5 años estamos más acostumbrados a vivir, a diferencia de otros equipos, estamos acostumbrados a vivir, y yo creo que en Roma hay una magia especial
donde todo parece posible y no importa si el adversario es el Salzburgo, la Real Sociedad, el Barcelona o el Shakhtar Donetsk o lo que sea, o el Ajax. Quien pasa, pasa. Aquí se crea una magia especial. Se arriesgó también contra titanes como el Manchester United o el Liverpool, donde se arriesgó casi de lo imposible otra vez. Hay una magia especial, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla y yo estoy convencido que se puede. Ahora todo puede pasar en el fútbol porque sabemos que es un deporte donde puede pasar todo, pero analizando, cuanto menos con cabeza fría, datos y lo que ha pasado en la cancha, si hay un equipo que se merecía marcar y que no se merecía encajar un gol, este era la Roma, y el Feyenoord no se merecía todo lo contrario. Y yo lo dije, me acuerdo mucho Salzburgo, muchas ocasiones creadas, superioridad, muchísima superioridad, solo que en Salzburgo no estuvo todo este drama porque no hubo ningún penal fallado, y después más o menos ágilmente en el Olímpico se solucionó bastante rápido y se ganó y se pasó esta ronda. Me acuerda muchísimo esto, espero que pueda pasar otra vez. No creo en toda la gente que dice no se puede remontar otra vez, ¿por qué no? Claro que se puede, es 1-0, no es un resultado que te va a comprometer, ya un 2-0 hubiera estado más jodido, es 1-0 y para mí se puede tranquilamente. Yo también soy de los que piensa que se puede. Luego el campo dirá otra cosa y la historia del partido será contada, pero la sensación es que se puede. Ahora vamos a ir a una pausa y antes de irnos a la pausa vamos a pedir a nuestro querido Santi, que ya debe marcharse. Gracias, Santi, por haber estado y compartido este pequeño espacio, estos primeros 40 minutos. No, esperemos, ahora vamos a una media hora más para terminar el programa, pero gracias una vez más por haber estado acá en esta, la que es tu casa, y siempre encantado de tenerte en el podcast para conversar y debatir lo que ha pasado. Gracias a los dos, a Mateo y a ti, David, a todos los Patreons que colaboran con el proyecto de Planeta Roma y a todos aquellos que nos escuchan también. Un saludo a todos y como siempre, Forza Roma. Pues muchísimas gracias, Santi. Ahora nos vamos a una pausa, enseguida volvemos para seguir debatiendo lo que pasa en torno al mundo Roma en estos días. Y vamos a ir cerrando el programa, y hay un tema que es de debate y análisis obligatorio. Lo voy a hacer con Mateo, que ya también está a punto de dejar el programa. Ya es bastante tarde, ya es viernes de la noche y el cuerpo lo sabe, como todos diríamos. Mateo, hay que hablar del capitán Lorenzo Pellegrini. Falla el penal, temporada para nada positiva. He escuchado mucho la radio en estos días, yo siempre escucho la radio, a veces para bien y para mal. Hay muchas informaciones que se hablan y tal, pero el debate en torno a Lorenzo es recurrente. ¿Qué le pasa al capitán? ¿Qué le pasa a Lorenzo Pellegrini? Algunos hablan de que no ha estado bien en la temporada, otros dicen que la posición de Pellegrini y Dybala le ha restado un poco a Pele. Hay muchas interrogantes y quizás pocas respuestas, algunas a sensación, otras con los datos en las manos. Y con los datos en las manos podemos ver que los goles del capitán, por una razón u otra, no han llegado, y sin duda el equipo lo falta, poniendo en contexto todo lo que hemos hablado antes en el capítulo, en este episodio, sobre el tema de los goles y la situación que no han llegado, y esto le complica también a la Roma sacar los resultados. ¿Qué pasa con Lorenzo Pellegrini? Yo creo simplemente que es un periodo bastante malo, eso le puede pasar a cualquier futbolista, pero hay que recordar también quién fue Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini es el jugador que Mourinho dice, si tuvieras tres me gustaría ponerlo los tres,
es el jugador que te levanta la Copa en Tirana, es el jugador que después de Roma-Bologna el año pasado, que termina con un empate que te deja el sabor amargo a todo el mundo, se va enojado y es alguien que quiera la Roma de verdad. Es un jugador muy emocional también, es un jugador que necesita apoyo, que necesita cariño y sabemos que Roma no es la plaza cuando tiene un mal momento que te va a dar cariño. Lo siento mucho decir esto, pero nosotros queremos todo y lo queremos ahora. No sabemos esperar a nadie, no le sabemos perdonar nada a nadie. He leído cosas horribles como que Pellegrino es mi capitán, que se vaya, y como tú también pusiste en un tweet, porque si él no iba a marcar, no iba a disparar el penal, era un pecho frío, y si lo dispara y lo falla, no es frío y no sabe lo que hacer con el balón. Bueno, estamos en Roma, es la prensa romana y no tenemos una escala de grises. Aquí todo o es blanco o es negro. Yo creo que Lorenzo, bajo Mourinho, es el único entrenador en el mundo que yo veo en grado de recuperar esta situación, de hablar con él y ojalá pueda volver el Lorenzo que vimos el año pasado, ahora que estamos en el momento más importante de la temporada, ojalá pueda volver este Lorenzo y estoy convencido que el jueves puede ser su partido. Yo estoy muy seguro de esto, que puede ser su partido desde ya. También el domingo será importante una respuesta, porque el domingo va a ser más complicado que el jueves, porque el domingo la gente va a estar enojada, el domingo la gente va a pitar y yo quiero una respuesta de capitán con la cabeza levantada a jugar para su equipo con todo el amor que tiene. Es un momento malo, tácticamente es evidente que no se trata de algo de posición porque el año pasado había jugado ahí y simplemente hizo lo que hizo. Es algo mental para mí. Yo digo, todo el mundo dice que estaba jugando súper mal con el penal, de una prestación malísima. Para mí era alguien que en vez estaba un poco intentando de tener la pelota, de buscar espacio y fue un poco desafortunado y claramente con esto también, con el penal fallado no lo ayudó. Pero es evidente que está en una condición mental donde todo le va mal y tiene muchísima mala suerte, eso es evidente. También intentar dividir en la cancha con un jugador como Dybala no es fácil. O sea, que Dybala, si quiere estar en el centro, Dybala va en el centro, si quiere estar en la banda, Dybala va a ser en la banda. Y entonces tú tienes que adaptar cualquier cosa, haga el argentino, Lorenzo, y yo creo que lo está haciendo bastante. Y el buen rendimiento de Dybala es también, se merece este trabajo un poco más oscuro de Lorenzo, y también hay que decirlo porque se valora un jugador solo cuando tiene el balón entre los pies y no es así, pero es evidente que le está pasando algo psicológicamente y nosotros tenemos el deber de ayudarlo y no rechazarlo ahora porque está jugando un poco mal, porque el año pasado cuando marca ese tiro libre en el derby, ay mi capitán, me encanta aquí, cuando levanta la copa, levanta la de Roma ahí, pero hoy estamos así. Para mí eso no se puede perdonar. Somos una de las pocas aficiones en el mundo que hace esto, de verdad, y me da bastante asco. Y estoy muy triste y enojado con el tema porque no creo que se debería portar así en un jugador que además es tu capitán y ha demostrado muchísimas veces el cariño y el amor que tiene para el equipo. Yo creo que sus características se pueden disfrutar también, ojalá verlo al lado de Matic o al lado de Cristante para dejar un espacio a alguien más. Es un jugador polivalente, se necesita recuperarlo, ya está, es un periodo malo, todo el mundo tuvo su periodo malo, y es evidente. Lo mismo pasa con Tammy Abraham. ¿Qué pasa? Que pasando toda la delantera claramente no se marcan goles. Si fuera uno no sería un problema, son todos, ya está siendo un problema. Yo incluso, tú mencionabas algunos momentos de Lorenzo, yo me iría incluso más atrás, cuando Lorenzo, yo lo ponía en Twitter, en este tweet que tú lo mencionabas, yo me iría incluso más atrás, cuando Lorenzo recibe la cinta de capitán en un momento complicado. Fue aquella disputa entre Dean y Fonseca, después ya había habido problemas entre Fonseca y Checo en aquella eliminatoria europea contra el Sevilla que perdimos a partidos únicos en la temporada del COVID. Luego se dio aquel Spezia Roma de Copa de los 6 cambios, donde también hubo problemas, y fue la fractura completa entre Fonseca y Edin Dzeko, donde Lorenzo Pellegrini asume la capitanía, y al siguiente fin de semana teníamos que jugar otra vez con Spezia, el Spezia italiano en Liga,
y terminó anotando aquel gol de ese partido que también se nos complicó de una manera terrible y terminamos ganándolo 4-3. Y yo creo que de ahí en adelante, para mí, ha sido todo crecimiento de Lorenzo Pellegrini, ha sido incluso superado mis expectativas. O sea, el Lorenzo que habíamos visto con Fonseca, que habíamos visto con Di Francesco sobre todo, y con ese pequeño paréntesis de Ranieri, con el que es hoy, o sea, el crecimiento es exponencial. Ahora se le critica justamente, quizás también a la luz de una gran temporada pasada. Fue muy buena la temporada de Pellegrini la temporada pasada, no se puede discutir eso. Y había expectativas altas, como lo había con él, lo había con todos, con Tami, que hizo casi 30 goles, con Zalewski, que rompió en el primer equipo de gran manera, habían ciertos jugadores, había un bloque de jugadores dentro del equipo, después de la final de Tirana, que suponían y que elevaban las expectativas y las aspiraciones de este grupo. Pienso, como decía, Lorenzo, Zalewski, Tami, para mí eran los que probablemente había más expectativas después de la buena temporada con que se terminó y no pudo ser. Los factores yo creo que son muchos. Y hoy decía Angelo Mangiante, algo de lo que tú comentabas ahora, que Lorenzo Pellegrini es un tipo muy emocional, muy apegado a la camiseta, a los colores, muy romanista, y ha sufrido estas críticas que, por ejemplo, sufrieron también tipos como Daniele De Rossi o Francesco Totti. En muchos momentos, yo hace no mucho hablaba con Alessandro Ricchio, periodista, escritor, profesor de Teleradio, trabaja para Teleradio Estéreo, Alessandro, quien estuvo ayer cubriendo el partido en The Quip, y él hizo un libro sobre Daniele De Rossi. Y recuerdo que cuando él estuvo acá en La Habana para la Feria Internacional del Libro de La Habana, y cuando me daba ese libro, lo decía, oye, ¿por qué no hiciste más un libro biográfico y tal de Daniele y esta historia, ¿no? Y me decía, es que es complicado porque Daniele fue criticado en su momento por si las expulsiones, porque si esto, como lo fue criticado también incluso Totti, no es un secreto, quizás en menor medida porque su figura se hizo más, fue más un dios, pero todos han sido criticados, como lo fue Florenzi, que yo incluso lo defendí, luego lo he criticado también por algunas actitudes por Roma, sobre todo me han molestado más sus actitudes por Roma que lo que le pasó en la Roma, pero las críticas son muchas veces feroces y otras veces injustas. Yo entiendo que haya expectativas en torno a Lorenzo, pero no entiendo que se le critique, porque es un jugador que, a pesar de, sabemos todos los problemas físicos que ha tenido Lorenzo Pellegrini a lo largo de su carrera, pero esta temporada es un tipo que lo ha intentado. Y cuando tú lo intentas, yo cuando practicaba fútbol, Mateo, tenía un profesor que me decía, tú puedes estar mal, puedes no hacerlo, puedes no te estén saliendo las cosas, pero siempre tienes que intentar correr, y mientras tú corras y lo intentes, todo se ve diferente. Yo creo que a mí me queda esa sensación, al menos con Lorenzo. No le sale, no va bien, pierde un balón, falla un penal, pero lo sigue intentando. En otras épocas, Lorenzo Pellegrini estaba 2 meses con una lesión fuera y eran las críticas porque Lorenzo se le ve el físico, pero ahora con problemas físicos o no, ha intentado. El fin de semana contra Torino con una fiebre entró al campo, corrió, intentó, jugó, y mientras él lo intente después, o sea, no todos somos igual ni todos vemos las cosas de la misma manera, pero yo al menos con que lo intente me quedo bastante satisfecho, y es la sensación que me queda a mí, Mateo. Yo creo que tú nombraste algo muy importante que muchas veces nos olvidamos. Nosotros, yo por primero, no sabemos cómo se entrena un jugador profesionista, cómo están los partidos, pero estoy bastante convencido que para tener una buena condición técnico, táctica y sobre todo física, hay que tener regularidad. Y esa regularidad, jugando siempre un poco lesionado, para mí es muy diferente que tenerla de jugando enteramente sano. Yo creo que es otra cosa completamente diferente. Y muchas veces se sabía, o después o antes, bueno, va a jugar, pero tiene algo. Va a jugar, pero tiene algo. Siempre intentándolo porque el equipo no necesitaba. Quizás si se hubiera hecho 1 mes, 2 meses parado, se hubiera estado todo sano, o el otro día que entra también con fiebre, y eso es que yo lo valoro. Yo soy romanista desde el nacimiento, no estoy acostumbrado a ganar, y no soy la Roma porque me gusta ganar, porque si no sería de otro equipo.
yo lo que valoro en los jugadores es el darlo todo, y a Lorenzo Pellegrini no se puede negar que hace esto. Yo por eso me quedo muchísimo más con un Juan Manuel Iturbe, que siempre lo ha dado todo, aunque no le salía nada, que con un Edin Dzeko, que tenía las capacidades que fue uno de los mejores delanteros técnicamente de la historia de la Roma, pero después se pelea con Fonseca y para su interés personal no se pone a correr en la cancha, no hace esos 10 metros más para el equipo, se decide ir cuando llega la oferta. Yo por eso me quedo más, la paradoja, ¿no? Me quedo más con un Iturbe que no con un Dzeko. ¿Por qué? Por lo que ha dado en el campo desde el primer minuto que endosó la camiseta de la Roma hasta el último minuto que se fue. Yo valoro muchísimo más eso que no otras cosas. Y lo mismo le pasa con Lorenzo Pellegrini. Yo no creo que tenga el nivel para ser ni Totti ni de Rossi, no tiene este nivel. Pero como tú dijiste, si se ha criticado a esta gente en esta ciudad, ¿cómo no se va a criticar Lorenzo Pellegrini? Yo lo valoro por lo que me da, no porque me hace ganar títulos o porque me hizo ganar la Conference. Después a mí me parece un muy buen jugador, no un campeón, un buenísimo jugador que está en la cancha y es mi capitán, es de la Roma, es de Roma y yo lo valoro por eso, por todo lo que da en el campo. Después, claramente a mí también me gustaría tener De Bruyne y no Pellegrini. Claramente a mí me gustaría tener a un jugador así, pero no lo tenemos, es un buen jugador, es lo que tenemos. Y si se recupera, nos puede solucionar mucho más. Yo de esto estoy convencido. Y estoy convencido que a partir del domingo y el jueves, Lorenzo va a ser decisivo. Yo comparto la idea contigo, incluso iría un poco más allá. Yo estoy casi seguro de que si no llega a llegar José Mourinho, este crecimiento, yo creo que ya Lorenzo, como tú decías, no va a ser Totti ni va a ser Daniele De Rossi, ni técnicamente hablando y como futbolista. No vamos a hablar del ídolo o de lo que genera para la afición. Como futbolista hablando, yo creo que ya el margen de crecimiento de Lorenzo está próximo a su tope. Pero si no hubiera llegado José Mourinho, probablemente no hubiéramos visto este crecimiento en los últimos tiempos. Yo espero que él tiene que rodearse de gente y de él mismo, buscar dentro de sí mismo ese clic de cara a lo que resta de final de temporada, porque si no es en él y no asume estas críticas, no las digiere y las convierte en algo más, va a ser muy difícil. Pero bueno, vamos llegando al final de esta parte. Vamos a una pausa para comentar 2 o 3 temas. Muchísimas gracias, Mateo, y aquí te despido. Gracias por estar y nos vemos en el próximo episodio, amigo mío. Gracias a ti, David. Encantado de verdad de poder estar otra vez en este podcast. Me siento siempre en mi casa cuando hablo aquí y de verdad hablar con gente tan preparada y tan romanista me encanta en español, de verdad. Un saludo a todos los amigos de Planeta Roma. Estamos unidos ahora más que nunca, que el equipo nos necesita y siempre, 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 Forza Roma. Chao. Muchísimas gracias, Mateo. Nos estaremos escuchando en el próximo programa. Ahora vamos a una pausa y para tocar algunos temas breves, algunas informaciones, hacer algunos detalles y enseguida volvemos ya en este final de episodio. Y ya en esta última 30 minutos de final de episodio, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado. No quería dejar de hablar de los temas que están también rodeando la Roma desde fuera del campo, y es la investigación que se abrió hace algunos días en torno al club, con el caso de las plusvalías llega a la Roma y hay 11 operaciones de los giallorossi que están siendo investigadas en el periodo de las últimas 4 temporadas. Lo adelantaba hace algunos días la agencia ANSA el miércoles pasado. Se hizo una investigación por los agentes de la Guardia de Finanzas y la Fiscalía de Roma en las sedes de la Roma, Lazio y Salernitana, en el sur italiano,
en torno al caso de las plusvalías. Es de momento solamente una investigación que se desprende sí del caso de las plusvalías de la Juventus, que a raíz de las últimas investigaciones en la Juventus y ¿cómo decir? La justicia ordinaria, la justicia que nos pueda justiciar a todos nosotros. No estoy muy preparado en el tema del ámbito judicial y no la justicia deportiva. La justicia ordinaria, la Fiscalía de Turín envió a todos los clubes que de una manera u otra habían estado relacionados con la Juventus, con operaciones, le enviaron los archivos del caso que se está investigando, dígase la Fiscalía de Boloña, de Udine, de Génova, de Bérgamo, de Nápoles, no sé si la de Nápoles está, porque sé que también la de Nápoles estaba siendo investigado con el tema de Chimen, y varias otras, son 9, si no estoy mal, hablando un poco de memoria. Se enviaron estos archivos y estas investigaciones a todas las fiscalías de las ciudades mencionadas, incluida Roma, y en clave de la conjunto Giallo Rossi estaba investigándose el traspaso Spinazzola-Luca Pellegrini, que por ahí empieza la investigación y luego se decide hacer una investigación profundamente en la Roma, en la Lazio y la Salernitana, sobre todo porque compartían el mismo dueño y habían varias operaciones entre ellos, aunque el bueno de Claudio Lotito no está siendo investigado porque está protegido por el Senado. Sabemos que el partido político pertenece al partido político que está, creo, en gobierno ahora, de Claudio Lotito, y tiene protección del Senado, y nada de su pertenencia, computadora, teléfono móvil y otros dispositivos no fueron incautados. Eso es un proceso aparte. Y se tomaron, o sea, se hizo una pesquisa, se llevaron, o sea, estos mismos teléfonos móviles, computadoras, servidores, correos electrónicos y tal, para hacer una investigación. Ahora, ¿qué está investigando María Sabina Calabretta y Rita Carazzo, que son las fiscales de la capital italiana que están investigando el caso? Están investigando operaciones que en total movieron 172 millones de euros. Y para la Roma, hablamos de la primera negociación que acabó en el punto de mira, como decíamos, al margen de la de Luca Pellegrini y Leonardo Spinazzola, es la llegada de Gregorio de Verfrel a la capital por unos 20,5 millones de euros. A Emilia Romagna fueron a parar Riccardo Marquisia y Davide Fratesi, quien ahora intentamos traer de vuelta, que ambos fueron valorados. El primero, Riccardo Marquisia, que en su momento era el capitán del Primavera, y además de ser el capitán del equipo Primavera, era uno de los prospectos de mayor crecimiento y que estaba siendo seguido en las inferiores italianas, Riccardo Marquisia y Davide Fratesi. Ambos fueron valorados en 3 millones Marquisia y 5 millones Fratesi, ambos con dos cláusulas. El 50% de la futura venta iría a la Roma en caso de Marquisia, y el 30% que todavía está vigente para Davide Fratesi, porque aún pertenece al Sassuolo, irían a la Roma. Además, está investigándose el movimiento de Brian Cristante por 27,6 millones de euros, y en la misma ventana de fichaje de la anterior de Gregorio Verfrel, que fue el primer año en 2017 de la llegada de Eusebio Di Francesco a la Roma. En el movimiento de Brian Cristante por 27,6 millones de euros estuvo incluido en la ficha de Marco Tuminello, el bomber Primavera. Era otro de los... Sabemos que la Primavera de la Roma ha sido muy... O sea, ha estado bien vista, ha tenido buenos jugadores que después no han llegado o no. Ese es otro tema que hemos hablado, sobre todo acá, bastante con Sanna. Incluso Sanna también a cada rato va a hablar de un tema con Arión y termina hablando de los viejos Primavera, porque siempre han generado este ruido. Sabemos que la Primavera, que ahora cambió de entrenador, no es Alberto De Rossi, sino Federico Guidi, que ya está en la final de la Copa Italia, que va a enfrentar a un viejo conocido de la casa, que es Alberto Aquilani, entrenador de la Primavera Viola, que es el actual campeón y el equipo que en las últimas 5 temporadas ha llegado a la final de la Copa Italia Primavera. Impresionante. Y hablando un poco de esto, para ir un poco encadenando historia, ¿saben quién era hasta hace una temporada el director y el jefe general de las inferiores del equipo de la Fiorentina? Sí, Francesco Bergini, hoy director general del área técnica juvenil de la Roma.
el hombre que descubrió a Vlahovic, Chiesa, Gianluca Mancini, entre otros tantos jugadores importantes que han salido del conjunto Girona en las últimas temporadas, que los Fredkin contrataron y es quien está al frente del sector de las inferiores. Pero bueno, volviendo al caso de las plusvalías, se insertó a Marco Tuminello, que después no fue lo que se esperaba, anda jugando por la Serie C, si mal no estoy. En Serie C, sí. Lucana Gelbison es el equipo en el que está ahora Marco Tuminello, que recuerdo que cuando se fue hubo muchos comentarios que por qué vendíamos a Tuminello, que Tuminello iba a ser el gran próximo Wolverine de la Serie A. Allá está en la Serie C el pobre de Marco. Y además del Spinazzola Pellegrini, Brian Cristante del Atalanta a la Roma, con Marco Tuminello incluido, y Gregory Defrel, Marchisi y Fratesi, está siendo investigada por parte entre las operaciones de la Roma, la que llevó a Marasha Kumbula a la Roma por 29,5 millones de euros, metiendo a Mercetin, que fue al Verona, junto con Marco Cancellieri y el chico Diaby, que hace algunos días comentábamos también en nuestro grupo de Patreon, en este momento estaba siendo investigado, estaba preso incluso por consumir estupefacientes y tal. Y los otros dos jugadores que fueron hacia Veneto fueron Mercetin, el central turco, que tenía como ídolo a Sergio Ramos, valorado en 4,4 millones por la Roma, el pase hacia Verona, y Matteo Cancellieri, que hoy está en la Lazio, extremo, otro de los grandes talentos, incluso ha estado ya convocado por la selección italiana, y juega en la Lazio, son los que estuvieron investigados en la operación. Y estas son las operaciones que están siendo investigadas por la Roma, solamente investigadas de momento, no hay se vislumbra alguna posibilidad de que se juzgue a la Roma por esto, porque no hay lo que han dicho la última nota que sacamos en nuestra web, planetaroma.net, y que hacía referencia a Piero Torri, periodista del Diario de la República y opinionista en los programas de Teleradio Estéreo, decía que no se ha podido comprobar de que la Roma haya tenido un sistema de ventas para sacar plusvalías en torno a sus jugadores, y simplemente son operaciones que utilizan jugadores de su cantera, formados en su cantera, para como parte de los pagos y dándole valor. Y si vemos los jugadores y el contexto en que estaban en ese momento, Marchisa, Fratesi, Tuminello, el propio Mercetin, que jugó algunos partidos en la Roma esa temporada y no lo había hecho mal, eran jugadores que tampoco eran desconocidos, no terminaron siendo los jugadores que dio el Napoli por Osimhen al Lille, que hay algunos que incluso se retiraron del fútbol y uno estaba hasta repartiendo pizzas en Francia. No es el caso. Debido a que estas operaciones están siendo investigadas, también hay varios directivos que están siendo investigados, ex actuales directivos y ex directivos, Palota, Tanfrekin, Gandini, Baldisoni, Fienga, el actual CEO Berardi, Francia y Malaquech, que eran otros dos directivos de la Roma en esa época. Los Fredkin le toca fatalismo geográfico, podríamos decirlo de alguna manera, porque la única operación que se cierra bajo su mandato en la Roma es la de Marasha Kumbula, y ellos venían llegando. En realidad, el que cierra la operación era el ex CEO de la Roma, Guido Fienga, con Francia, Marrakech y Baldisoni, que eran los que estaban llevando ese mercado, porque era un momento de transición en la Roma. Los Fredkin realmente estaban bastante molestos con el tema y no pudieron, esperan que no vaya mucho más allá de esto. Pero bueno, quería comentar esto porque se habló bastante en los últimos días. Va a ser un caso que se demora bastante. Los tiempos de la fiscalía en Italia son bíblicos, así que con buen tiempo, 2024, podremos tener alguna resolución sobre el caso. Así que quería mencionar esto. Ya se nos va acabando el tiempo. Próximo fin de semana tenemos partido, como lo habíamos mencionado antes en el episodio, Roma Udinese en el Olímpico de la capital. Un partido complicado. La Roma está tercera y debe seguir luchando por estos partidos. La Lazio, en este momento que estamos terminando de grabar el podcast, va ganando 1-0 a la Spezia con gol de penal de Ciro Immobile.
hay que ganar. El Milan visita al Bologna, que no es una visita fácil en este momento. El Inter creo que recibe al Lecce. Hay que sacar los 3 puntos para seguir en la parte alta de la tabla y seguir en ese tren de la Champions y enfrentar de la mejor manera posible y con el mejor ánimo posible la vuelta para intentar la remontada ante el Feyenoord la próxima semana. Así que nada, este ha sido el episodio de hoy. Espero que lo disfruten en el momento que lo estén escuchando. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Un saludo siempre a toda Latinoamérica que nos escuchan siempre, Venezuela, México, El Salvador, Colombia, Argentina, por allá nos escuchan. Un saludo también para Argentina a nuestro querido Maxi Frigieri y a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, también en Europa nos escuchan muchísimo, en España, y a los romanistas en cualquier parte del mundo donde estén. Un saludo a nuestro querido Patreon Camilo, que se fue a vivir ahora a Sydney. Por allá pronto nos mandará alguna foto con los canguros. Abrazo hasta la distancia. Tiene unos horarios tremendos, Camilo, para escuchar el podcast, ver los partidos. Así que cuando piensen que están sufriendo por ver un partido fuera de horario, piensen en los amigos que lo ven en horario de la otra mitad del mundo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias ya una vez más por escucharnos, por estar. Suscríbanse, dejen sus comentarios, sus opiniones, pasen por nuestra web, por todas nuestras redes sociales. Y aquí estamos, siempre para hablar de la Roma, comentar y analizar siempre lo que pasa en torno a nuestra querida y mágica Lupa. Así que un abrazo y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Un saludo y siempre recuerden que lo más importante es Forza Roma.